Muy buenas noches, bienvenidos a 361 grados, la conversación con Luis Membreño. Este día vamos a estar hablando sobre la economía. Ya transcurrió el primer trimestre del año. Hemos visto que las cifras son bastante complicadas, por llamarle de alguna manera. Creo que la situación sigue empeorando en el país, lo cual pues no augura buenos resultados para el año 2013. Pero para eso tenemos pues a tres buenos amigos que nos van a compartir sus conocimientos y cómo están viendo ellos la situación económica. Claudio de Rosa, gracias por estar con nosotros. Es un placer estar contigo, Luis, y por supuesto compartir con Waldo aquí, buenos amigos de tantos años, y con Roberto también. Roberto, gracias. Es un gusto estar acá, Luis. Y Waldo también, gracias por estar. Gracias por invitarnos, Luis. Bueno, Claudio, si quieres comencemos. ¿Cómo está viendo la economía? O sea, yo he estado analizando un poco las cifras, pero tú contanos cómo lo estás viendo. No es cosa si la veo yo o la ves tú. Es que nos dicen los números que entrega el propio gobierno, porque muchas veces se cuestiona que uno no está diciendo la verdad, que se aleja de lo que está sucediendo. Pero lo que claramente tenemos es que si tomamos el índice del volumen de actividad económica, el IVAE, que conocemos en términos genéricos, lleva 17 meses creciendo cada vez menos. Llegamos a un tope de crecimiento de 3.1% en septiembre del 2011 y desde octubre se va cayendo a 3, a 2,1, etcétera, etcétera, y el último resultado que tenemos que dar a febrero es 0.9%. Es decir, lo que me están diciendo las cifras del gobierno es que la actividad económica está en un proceso de ralentización, es decir, cada vez estamos creciendo a un ritmo menor, y si seguimos así, el riesgo es que por ahí, por agosto, septiembre, empecemos a tener crecimientos negativos, es decir, la economía en vez de crecer se contrae. Después tomamos las exportaciones tienen un decrecimiento también bastante importante en el primer trimestre. ¿Qué significa esto? Que se ha exportado 2.9% menos que en el primer trimestre del año anterior. Si le agregamos a esto que las remesas familiares no tienen nada que ver con la economía, cómo funciona la economía, pero sí ayuda a imprimirle más fuerza o a restarle fuerza. Bueno, las remesas familiares han decrecido 2.7%. Y si vemos la recaudación del IVA, que es un muy buen indicador de primera mano, así no tiene la gran precisión, pero es un muy buen indicador de primera mano cómo va la actividad económica, porque es el que registra el pago de un impuesto en cada una de las transacciones que se hace, o entre empresas o entre consumidores con las empresas, y resulta que ese también está bajando en el orden de 2%. Es decir, todo indica que el primer trimestre ha sido un trimestre negativo y lamentablemente sin perspectivas en este momento de mejorar, con el agravante que esta economía y este gobierno tiene fuerzas como para poder hacer algo, con suerte hasta octubre, noviembre, porque a partir de ahí en adelante viene Navidad, se cierra el año, luego un mes de campaña política presidencial muy fuerte para tener en febrero la elección. Por consiguiente, ahí se acaba prácticamente la capacidad de hacer algo este gobierno, y por lo que ha sucedido en los últimos días, incluso con el ADE mismo, se ve que no hay posibilidad, que hay un cambio promisorio como para dar vuelta a esta gravísima situación económica que nos ha puesto a la cola de Latinoamérica. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Si yo me atrevo a sumar el crecimiento económico, incluyendo la proyección de este año de 1.5% que ha dado el Fondo Monetario y toda Latinoamérica, El Salvador en los últimos años, entre 2009 y 2013, tiene un crecimiento promedio de 0.6%. Promedio 0.6%. El más peor, por colocarlo en forma simpática, que sigue para arriba, es Venezuela, que crece 1.8% en este periodo. Aunque parezca mentira, el penúltimo crece 3 veces más que lo que creció El Salvador. Y no nos comparemos con el primero, que es Panamá, porque en ese caso El Salvador en estos 4 años ha crecido 12.6 veces menos. ¿Qué significa? Esos países van prosperando, reducen la pobreza, se generan mejores condiciones, se motiva a la sociedad. En cambio, El Salvador cada vez
se empobrece más, como que en el 2011 aumentó la pobreza en 4.1 puntos porcentuales y eso es inaceptable. Creo que este ha sido un periodo del retroceso y en el cumplimiento de las metas de gobierno, un fracaso. Roberto, ¿cuál es tu opinión de cómo se está comportando la economía? Bueno, yo siempre he pensado que el principal factor que está frenando el desempeño económico es esta situación de incertidumbre y conflicto que existe en la sociedad en términos de gobierno, empresa, otros sectores de la sociedad, que crean este ambiente incierto en donde la reacción natural es que la inversión tienda a frenarse. Esto pues está bastante señalado y creo que por ahí es donde debería de tratar de hacerse algo. Es decir, el gran desafío que tenemos es cómo podemos lograr que ese ambiente de crispación que existe, de conflicto permanente, pudiera diluirse un poco, de tal manera que pudiéramos tener una perspectiva en un horizonte un poco más largo, digamos, porque ese es el horizonte en el que trabaja la inversión, particularmente la inversión privada. Entonces, lamentablemente, estamos en un periodo muy difícil como para corregir en ese sentido, porque es un periodo preelectoral y ya enfrente tenemos las elecciones y eso es lo que domina esta dinámica. Entonces yo veo bastante difícil que en estos próximos trimestres podamos ver algún cambio, un poco lo que señalaba Claudio, que el espacio se está reduciendo. Yo creo que eso es correcto. Creo que el problema, digamos, se complica en términos de las exportaciones. Quisiera poner un poco el énfasis ahí también, porque lo que vimos, si nos echamos a tomar una perspectiva de unos años desde que comenzó la crisis, con el impacto de la crisis las exportaciones cayeron tremendamente en todos los países, en Centroamérica en particular. Cayeron las exportaciones considerablemente, exportaciones que van en su mayoría para Estados Unidos. Entonces lo que vimos después de la crisis, ya 2009, 2010, digamos, fue un rebote de esas exportaciones y tasas de crecimiento considerablemente altas. Bueno, 2010 crecieron las exportaciones casi 25%, pero era un fenómeno no de potencia de las exportaciones, sino que era un fenómeno de rebote, digamos, de recuperación de la gran contracción que había experimentado en el momento de la crisis, en 2008, 2009. Entonces, lo que estamos viendo hoy es el retorno de las exportaciones a sus tasas más normales de crecimiento, que son tasas bien bajas. Entonces, hay como un fenómeno ahí de ajuste a una tasa. Y esa reducción de las exportaciones adicionalmente está golpeando el crecimiento negativamente. Entonces yo vería, digamos, que en esos dos ángulos, uno, el ambiente en el que estamos no permite que haya un proceso dinámico de inversión, y por otro lado, las exportaciones que ya no están dando, digamos, ese jalón que estaban dando en el 2010. Y por lo tanto, es de esperar que estos dos factores tiendan a hacer que la economía de aquí en los próximos trimestres crezca menos. Es decir, aunque ya estamos a una tasa bien baja, que a lo mejor si no hacemos algo importante, la economía pueda crecer aún menos de lo que ya estamos creciendo tan bajo. Llama la atención, Waldo, siguiendo la línea de pensamiento de Roberto, que las exportaciones caen, ¿verdad? Ya no solo no crecen en unas tasas significativas, sino que es un decrecimiento. Pero caen las de café, que ya estábamos acostumbrados el año pasado a las caer, pero el azúcar cae las exportaciones a Centroamérica también, y las exportaciones fuera de Centroamérica solo crecen un 1.8%. Entonces, como que ya es un fenómeno más generalizado de caída en las exportaciones. Pero, ¿cuál es tu visión ahí sobre el país? Mira, Luis, bueno, ciertamente el panorama está complicado, ya lo decía Claudio y Roberto. Nosotros recientemente hemos tenido nuestro evento anual ENADE, y para preparar el ENADE fuimos a buscar a qué sectores de la economía les estaba yendo bien. O sea, en medio de esta situación difícil, ¿a quiénes les estaba yendo bien? Y hemos encontrado algunas ramas industriales
que por sus propias características están exportando. Llevan ya 8 años, 7 años, 5 años, creciendo a tasas superiores al 10% en exportaciones. Y las características de estos sectores han sido aquellos en los que han encontrado nichos de mercado, en Centroamérica principalmente, y hacia esos nichos han enfocado sus innovaciones y sus inversiones. Entonces, es más, en casi todos los sectores que hemos encontrado, en plásticos, en el sector químico, lo que ha sucedido es que la diferencia la hacen 2, 3, 4 empresas que han tenido el valor, los empresarios, en ese ambiente tan adverso, a hacer inversiones, a hacer innovación. Entonces nosotros nos preguntábamos, si las empresas tienen el ambiente adverso, si lo que tú tienes como respuesta de política pública es nuevos impuestos, aumentar la tasa a los impuestos existentes, si las aduanas son cada vez más un obstáculo al desarrollo empresarial, pues en medio de todo eso tienes empresarios que a pesar de esas dificultades han invertido. ¿Cómo no le iría de bien al país si la política pública estuviera alineada y los políticos estuvieran alineados y redujeran la incertidumbre? ¿Cómo no le iría al país de bien? O sea, los espacios para que le vaya bien al país existen. Lo que pasa es que el ambiente político nos está deprimiendo la actividad económica. Perfecto. Vamos a un corte comercial. A la vuelta veamos el tema fiscal para tratar de redondear. Y en la segunda parte de la entrevista veamos qué hacer. O sea, porque obviamente la situación no está nada bonancible, pero siguiendo un poco tu línea de pensamiento también, que veamos en la segunda parte cómo podemos reenfocar el país. En un momento estamos de nuevo con 361 grados.